die Polizei. Aufgrund eines Stromausfalles kann es auch zu Heizungsausfällen kommen. Prüfen Sie daher, ob Sie die Möglichkeiten haben, bei Freunden oder... Sean todos bienvenidos aquí a Umbral Plus, su canal de noticias. Hay ciudades que uno asocia casi automáticamente con la estabilidad. Ciudades donde damos por hecho que ciertas cosas simplemente funcionan. Berlín es una de ellas. Por eso, cuando a comienzos de enero miles de personas en la capital alemana se quedaron sin electricidad durante días, la noticia no tardó en llamar la atención dentro y fuera de Europa. No solo por el corte en sí, sino por lo que representa: el apagón más largo que ha habido en Berlín desde la Segunda Guerra Mundial. Y para entender por qué este episodio es tan relevante, conviene ir paso a paso. Todo comenzó de madrugada, cuando un incendio afectó cables de alta tensión situados sobre un puente cercano al canal de Teltow, en el suroeste de la ciudad alemana. En un primer momento, el incidente podía parecer una avería más. Sin embargo, bastaron unas horas para darse cuenta de que no se trataba de un corte habitual. En cuestión de poco tiempo, más de 30.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico. No fue una zona pequeña ni un problema aislado. Barrios enteros se quedaron a oscuras, junto con comercios, oficinas y parte de la infraestructura urbana. Ese fue el primer indicio de que algo serio estaba ocurriendo. Con el paso del tiempo, el impacto del apagón se volvió mucho más evidente. La electricidad no regresó rápidamente. En algunos sectores volvió al cabo de 1 o 2 días, pero en otros el corte se prolongó hasta casi 5 días. 5 días sin luz en una gran capital europea ya es de por sí algo excepcional, pero el contexto agravó aún más la situación. Estamos hablando de pleno invierno, con temperaturas que durante la noche descendieron por debajo de los 0 grados, llegando en algunos momentos a rondar los menos 5 grados centígrados. Para muchas familias, eso significó no solo vivir sin iluminación, no solo vivir sin internet o encender la estufa, ver la nevera con la luz encendida, sino que también se quedaron sin calefacción eléctrica, sin agua caliente y con dificultades para conservar sus alimentos o comunicarse. En ese punto, el apagón dejó de ser una molestia técnica para convertirse en un problema real de bienestar y seguridad. A medida que se conocían más detalles, surgió uno de los datos más inquietantes del caso. Todo el colapso se originó en un único punto crítico de la red eléctrica. Los cables dañados formaban parte de una infraestructura clave. Al verse afectados, no existían rutas alternativas inmediatas suficientes para redistribuir la energía. El resultado fue un efecto dominó que dejó sin suministro a decenas de miles de personas. Este detalle encendió las alarmas, porque puso sobre la mesa una realidad incómoda. Una ciudad entera puede depender de pocos puntos vulnerables. Restablecer el servicio no fue sencillo ni rápido. Las empresas eléctricas movilizaron cientos de técnicos que trabajaron durante días para reparar los daños y reconectar el sistema de forma segura. El trabajo se complicó por varios factores. Los cables estaban seriamente dañados por el fuego. La ubicación era de difícil acceso y cualquier error podía generar riesgos mayores. Por eso, la electricidad volvió de forma gradual, barrio por barrio, y no de una sola vez. Este proceso, aunque necesario desde el punto de vista técnico, aumentó la frustración de los afectados y dejó una sensación clara: la ciudad no estaba preparada para una interrupción prolongada de este tipo. Mientras avanzaban las reparaciones,
la atención se desplazó hacia otra cuestión fundamental. ¿Qué había causado realmente el incendio? Las autoridades alemanas dejaron claro desde el principio que no se trataba el caso como un simple accidente. La fiscalía abrió una investigación por posible sabotaje, debido a la naturaleza del daño y al lugar exacto donde se produjo. Poco después, un grupo radical difundió un comunicado en el que se atribuía el ataque hablando abiertamente de sabotear infraestructuras energéticas. Sin embargo, casi de inmediato aparecieron mensajes contradictorios, incluso dudas sobre la autenticidad de esa reivindicación. Hasta el momento, no hay una autoría confirmada y la investigación sigue abierta. Desde el gobierno local, la reacción fue contundente. El alcalde de Berlín calificó el apagón como un hecho extremadamente grave, subrayando que puso en riesgo a miles de personas en condiciones climáticas adversas. A nivel federal, el caso reavivó el debate sobre la protección de infraestructuras críticas y la necesidad de reforzar la seguridad en puntos estratégicos de la red energética. No se trataba solo de arreglar lo que se rompió, sino de evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Este apagón no ocurrió en un vacío político ni energético. Europa atraviesa un momento especialmente sensible en materia de energía, seguridad y estabilidad de infraestructura. En este contexto, la capital alemana ha quedado parcialmente a oscuras durante varios días y funciona como una advertencia. Porque si algo así puede suceder en Berlín, una de las ciudades mejor equipadas del continente, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué tan preparadas están otras grandes urbes para enfrentar situaciones similares? Al reunir todas las cifras, el panorama se vuelve aún más claro, porque no estamos hablando simplemente de una ciudad, estamos hablando de una capital de uno de los países más habitados del planeta. Más de 30.000 hogares fueron afectados. Hasta 5 días sin electricidad, con temperaturas por debajo de 0 grados, en un único punto de falla. Cientos de técnicos se movilizaron. Y tenemos ahora también una investigación judicial por un posible sabotaje. Además de que también vemos que un grupo extremista se había atribuido el ataque, sin embargo, no queda muy claro si realmente fue así. No son estimaciones ni exageraciones, son datos concretos que ayudan a dimensionar la magnitud de este problema. Aunque la electricidad ya fue restablecida, quedan muchas incógnitas. ¿Quién provocó el incendio? ¿Fue acaso una acción planificada como lo indica todas las pruebas y este grupo extremista? ¿O en realidad fue un hecho aislado? Un conjunto de mal funcionamientos que terminó en una tragedia, en una falla específica. ¿Podría haberse reducido la duración del apagón? ¿Acaso los técnicos podrían haber trabajado de forma más rápida y de la misma eficiencia para restablecer los daños? ¿Acaso se reformarán realmente los puntos vulnerables de la red? ¿Y cómo lo harán? Por ahora no hay respuestas definitivas. El apagón de Berlín fue más que un corte de luz. Fue un recordatorio de lo frágiles que pueden ser los sistemas que sostienen la vida moderna, incluso en las ciudades más avanzadas. La capital alemana volvió a encenderse, pero la sensación de vulnerabilidad quedó. Y quizá esa sea la pregunta más importante que deja esta noticia. Si eso le ocurrió a una ciudad tan importante, la capital de Alemania, ¿qué le puede ocurrir a otras ciudades que no están equipadas con esa misma tecnología, que no están listas para ese tipo de, ya sea errores o ataques? No siendo más, esta es la información que tenemos el día de hoy sobre Berlín.
Lo bueno es que ya volvió la energía, por fin los técnicos pudieron restablecerla y las personas ya no se encuentran en un riesgo inminente por el frío y las condiciones adversas que ha traído el clima y el invierno de esta temporada.